Padre, levántate, regresemos, el mar no es como nosotros. El Padre amortajado sobre su sombra, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta, no hay eco en el eco. Convierte el grito eterno en noticia, rápida que deja de ser noticia cuando los aviones regresan para bombardear una casa, con 2 ventanas y una puerta. Buenas tardes, estamos iniciando con este foro, un ciclo de foros de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Social IG 21. Una de las líneas de investigación se llama Convivencia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, y este foro es, digamos, parte de esa línea. Vamos a trabajar 3 temas de la relación derechos humanos e izquierda en Venezuela. Primero, una mirada teórica sobre la relación entre la izquierda y los derechos humanos. Las obligaciones de proteger y de cumplir son obligaciones de acción. En particular, las obligaciones de proteger implican actuar, que el Estado actúe frente a particulares que están vulnerando de alguna manera derechos. Caso típico, que el Estado actúe frente a las clínicas privadas para evitar que las clínicas privadas vulneren el derecho a la salud, o que actúe sobre padres y madres u otros responsables de criar niños cuando hay una vulneración, hay violencia, digamos, de parte de los criadores sobre sus hijos, ¿no? Entonces es un tipo de obligación importante. Si lo lleváramos a un plano más político, también implicaría actuar sobre transnacionales, sobre corporaciones, cuando son las transnacionales y las corporaciones las que vulneran la dignidad. Y la obligación de cumplir, que también es una obligación de acción, implica la garantía directa sobre los derechos, es decir, en esos terrenos o contextos de desigualdad fáctica, el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de resultado y no solo la igualdad ante la ley o la igualdad de proceso. Cuando hablamos de derechos humanos, entonces hay visiones, así como la izquierda no es una izquierda, sino muchas izquierdas. En los derechos humanos también hay visiones enfrentadas, ¿no? Hay una visión que es dominante, que es la visión hegemónica, y cuando decimos que es hegemónica es porque se repite más, tiene más estados que ratifican los instrumentos vinculados con esa visión. Tanto en Naciones Unidas como en la OEA podemos ver que hay más presupuesto para defender los derechos y los tipos de obligaciones que impulsa esa visión. Es la visión que tiene mayor peso en las instancias, en las corporaciones mediáticas, es decir, en el discurso público. Es lo que más se conoce como derechos humanos. Y el capitalismo no es más que la articulación de distintos sistemas de dominación que se entremezclan. Un sistema económico basado en la explotación, pero también un sistema de género basado en la dominación del hombre o de lo masculino hacia la mujer, y heterosexista, heteronormativo, un sistema racista que se va reforzando, digamos, en la construcción global de la dominación, ¿no? Por eso una mujer negra, lesbiana, sufre más violaciones de derechos humanos que un hombre blanco, heterosexual, de clase media. Un primer elemento de tipo teórico tiene que ver con una tradición de izquierda, digamos, que entiende a los derechos como una ficción liberal, ¿no? Para legitimar la explotación. Digamos, el origen, o una de las fuentes fundamentales de este concepto es Marx, que tiene una relación ambigua con los derechos, ¿no? En ese momento no derechos humanos, sino derechos del hombre. Por un lado los reivindicaba como parte de las luchas, reivindicaba la libertad de prensa, la libertad de asociación como parte de las luchas de los trabajadores, pero por otro lado, en términos teóricos, cuestionaba el carácter de ficción que era y de ilusión. Es decir, la ley presentaba la igualdad, somos iguales y libres ante la ley, y con eso esconde la desigualdad fáctica que tenemos en el mundo de la producción, en el mundo material, ¿no? Entonces había un reclamo, por supuesto, fundado en el carácter, digamos, ilusorio de los derechos del hombre, irreal de los derechos del hombre, de coartada de los derechos del hombre. Hay una frase que creo que lo resume bien, que plantea de Marx, que plantea esto, que dice: al igual que los cristianos son iguales en el cielo y desiguales en la tierra, los diferentes miembros del pueblo son iguales en el cielo de su mundo político, es decir, el mundo de las constituciones, de las leyes, de las normas, y desiguales en la existencia terrestre de la sociedad. Esa es la crítica marxista.
Un tercer elemento de conexión también muy importante es que los propios derechos civiles y políticos fueron caballito de batalla y herramienta de todas las izquierdas en resistencia, tanto en países del continente, en dictaduras abiertas como en democracias formales, ¿no? O sea, los derechos civiles y políticos han estado casados con las luchas de izquierda, tanto para sacar a la gente de la cárcel como para evitar torturas, como para denunciar la impunidad, ¿no? En el caso venezolano, si tenemos que reconstruir la historia de este proceso político en los 60, 70, todos los comités de lucha por los derechos de los presos políticos eran un elemento muy importante, que cada partido de izquierda tenía, digamos, su comité, el mismo discurso de José Vicente Rangel como, digamos, un símbolo del trabajo por los derechos humanos en los 60, 70 estaba asociado a eso, ¿no? Yo quisiera como plantear una reivindicación de tres elementos de por qué la izquierda, en particular el chavismo, debería casarse. Ya está casado la experiencia, nuestra propia experiencia en Venezuela lo demuestra, pero debería casarse aún más y fortalecer los vínculos con el discurso de los derechos humanos, ¿no? Una primera, clarísima, es que los derechos humanos son unos medios excelentes, son unos instrumentos de lucha excelentes, le dan legitimidad a lucha, permiten activar mecanismos nacionales, internacionales, judiciales, administrativos, que tienen mucho peso, ¿no? La segunda razón para reivindicarlos es que los derechos humanos son también un campo de batalla, un terreno en disputa, y si uno decide no pelear, pierde por forfeit. Y perder por forfeit aquí significa debilitarlo, es decir, significa entregarles y asumir que el discurso de los derechos humanos es solo de la derecha, es solo de los liberales, es solo de la oposición, y que nosotros, en el mejor de los casos, tenemos que voltear por otro lado porque los derechos humanos no son asunto nuestro. No, sí son asunto nuestro. La revolución bolivariana ha construido derechos, la revolución bolivariana se forma a partir de distintas luchas por los derechos. El tercero tiene más bien un componente ético, y es que nosotros creemos que los derechos humanos deben ser principios rectores del socialismo del siglo XXI. Los derechos humanos no son solo un medio, los derechos humanos son también, deberían ser, y así entendemos que deben ser pilares éticos de construcción del socialismo del siglo XXI. Así entendemos nosotros la siguiente frase de Chávez en el golpe de timón, cuando entiende la democracia y el socialismo como sinónimos, y entiende la democracia más allá del Estado y del régimen político como un modo de relacionamiento entre las personas, ¿no? Dice Chávez: venimos con el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática. Mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas, el socialismo no, el socialismo libera. El socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en lo social y en lo económico. Es decir, ese socialismo o esa democracia implica reducir asimetrías de relaciones de poder en todos los ámbitos de la vida, y eso evidentemente también es el mejor contexto posible para la reducción de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias.